Continuamos en Iquique al día en cuarentena. Ya estamos con nuestro editor periodístico Reinaldo Berríos. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Karim? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bastante bien también. Reinaldo, ya estamos en este primer capítulo del año 2021 que esperamos de esperanza, no de estadística. Que todo mejore, que todo cambie, digamos, que mejore la economía, que baje la pandemia, que la gente pueda volver a retomar lo más posible la normalidad. Sin embargo, el 2020 fue bastante complicado. Sí. Bueno, ahí los parabienes, ¿cierto? Los abrazos de Año Nuevo de hace un año no surtieron ningún efecto, digamos. No. Eso quedó claro. Clarísimo. Hay que hacerle caso a Camila Marcela. ¿Qué dice Camila Marcela? Hay que hacerle caso en algunos rituales que ella nos dice para comenzar bien el año, que después va a estar la entrevista de ella y la vas a estar viendo. Oye, Reinaldo, comenzamos un poco este año. Ya veníamos convulsionados. Del 2019, fines del 2019, con el tema del estallido social. En enero aún se seguía sintiendo el coletazo de esto. Se suspende la PSU, se arman algunas cosas que son un poco anormales para lo usual, ¿cierto? Sin embargo, lo fuerte aparece cuando llega el primer contagio de coronavirus a Chile. Sí, bueno, este iba a ser otro año, digamos, no el año que fue, ¿ah? Iba a ser un año de estallido social 2.0, iba a ser un año donde probablemente, ¿cierto?, ya estaríamos discutiendo mucho de los temas de la nueva Constitución. Recordemos que iba a ser en abril el plebiscito. Claro. Y por lo tanto veníamos con un aire de, tal como tú señalas, ¿cierto?, de este estallido social de fines del año 2019, y en enero se vieron algunos estertores, como fue el tema de la PSU, ¿cierto?, que por primera vez no se pudo dar en muchos lugares, los chicos tuvieron que cambiar las fechas, bueno, todo un desaguisado que significó eso, pero el foco de atención evidentemente fue las noticias provenientes de China, principalmente en un principio y después ya de Europa, ¿cierto?, cuando empezó el tema del COVID y a poco andar llegó a nuestro país a principios de marzo. La agenda cambió completamente y tuvimos un año realmente que yo creo que nadie se esperaba, digamos, nadie, ¿cierto? Nunca habíamos vivido una pandemia. Se señaló que la última había sido en la pandemia española en la década del 20. Y claro, y evidentemente en esa época, ¿cierto?, no había los medios de comunicación, ni el Twitter, ni la gente se desplazaba como se mueve ahora a través del mundo. Por lo tanto, era algo absolutamente inédito y bueno, y lo supimos después durante todo el año, que fue realmente muy complejo. El tema, ¿cierto?, del distanciamiento social, de que lo ideal era ojalá no tocar ni ver a nadie, la suspensión de las clases, el teletrabajo, en fin, una serie de cosas para las cuales no estábamos preparados, yo creo, ni aquí ni en ninguna parte, y que bueno, ha redundado, ¿cierto?, en un año absolutamente anormal, en un año donde hemos estado siempre pendientes, ¿cierto?, de eventuales contagios, ¿cierto? Uno sale, de repente tiene que hacer algún trámite, está conversa con 2 o 3 personas y uno vuelve a la casa y no sabe si al otro día o en una semana, ¿cierto?, que te va a dar fiebre y va a empezar a toser y va a quedar la escoba. No se sabe qué va a pasar además con eso, porque hay gente que no le pasa nada y que no le ha pasado nada, ¿cierto? Se ha contagiado y no le ha pasado nada. Y otras personas que sí han sufrido bastante, y no solamente los adultos mayores, también gente joven, ¿cierto? Conocemos casos, yo creo que todos, de alguna manera, ¿cierto?, tenemos algún caso cercano de alguna persona que tuvo que estar internada en la UCI, incluso con ventilación mecánica, gente de 30 o de 40 años, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, es una lotería, digamos, tú no sabes si te va a tocar o no, y en qué minuto y qué tan grave va a ser. Exactamente.
Ahora, recuerdo también cuando fue justo un momento en que yo también estaba viajando hacia Santiago, cuando el 18 de marzo se declara catástrofe sanitaria. Que en un principio yo creo que dijimos, ay, sí, vamos a entrar en cuarentena. Cuando el gobierno da los primeros 90 días, no sé si te acuerdas, como que no es 90 días ya es mucho, le están poniendo. Y vamos para los 270 días ya, pues. Vamos para los 360 ya. A principios de marzo vamos a cumplir 270. A principios de marzo, claro. Oye, sí, realmente increíble. Oye, también recordemos que a Iquique o a Tarapacá fuimos la última región de Chile en contagiarnos y llegó oficialmente el 23 de marzo el primer contagiado. ¿Te acuerdas que era alguien del Poder Judicial? No sé si era un juez, un abogado, alguien que trabajaba en la Seremía de Justicia, no sé bien. Pero que a través de las redes sociales lo trataron bastante mal, digamos. Lo trataron súper mal. ¿Ah? Pero fíjate que él fue bien tranquilo y lo tomó con la tranquilidad normal. Total, o sea, no fue su culpa contagiarse. No sé si tendrá culpa en llegar acá, no avisar, y si lo sabía, si no lo sabía. Me parece que los PCR no estaban tan a la orden del día como hoy. Me acuerdo que él tuvo una actitud bastante bajo perfil. Eso fue el 23 de marzo. Y el 28 de julio tuvimos el pic en la región con 276 contagiados. Ha sido la ocasión en que más contagios hemos tenido en Tarapacá. Y las cifras que más hemos llegado a nivel nacional estuvieron, no tengo el día exacto, pero estuvieron en 6.900 y algo. Oye, qué terrible, ¿eh? Y hoy día ya estamos pasando las 3.000. Esto no... Sí, yo creo que se viene complicada esta segunda ola, ¿cierto? Porque efectivamente se han incrementado mucho los casos en muy pocos días. Uh-huh. Hay ciudades, regiones muy complicadas. La región del Biobío, por ejemplo, estaba mirando, tiene más de 2.500 casos activos. Está todos los días con 300, 400, 500 casos, prácticamente igual que Santiago. Y por lo tanto es una segunda ola complicada, y además, ¿cierto?, con este tema de la nueva cepa que acaba de llegar también importada, ¿cierto?, de Gran Bretaña, y que también dicen que es más contagiante, ¿cierto?, que es mucho más complicado. Claro. Por lo tanto, ha sido, como decíamos, un año muy, muy, muy raro, un año que nadie se imaginaba que iba a vivir. Y bueno, lo que se viene, digamos, también es complejo, porque las vacunas, ¿cierto?, lo sabemos, no van a estar disponibles, están en un corto plazo, o va a ser bastante progresivo, digamos, el tema de la vacunación, y por lo tanto tenemos por lo menos de aquí a 6 meses más que seguir con las medidas, ¿cierto? Algunos dicen que va a ser todo el año, hay que seguir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, ¿cierto?, el lavado de manos, en fin, las medidas que ya todos conocemos, y por lo tanto también el año 2021 es bastante incierto, digamos. Sabemos que vamos de salida, pero ¿cuándo va a ser la salida? Eso nadie podría decirlo. Uh-huh. Oye, en todo caso, deja de darte algunas otras fechas. A partir del 13 de junio se comenzaron a recibir pacientes en el estadio Tierra de Campeones. Ojalá no hayan entrado por donde se venden las entradas, porque está un poco para abajo esa parte. En un mes duplican las... Después cambiaron la boletería. ¿La cambiaron? Sí. El otro día fui y ahora las tienen cerradas. Sí, la cambiaron. Ahora las tienen cerradas, no dejan que la prensa se acerque. Oye, boletería para niños eran. Claro. Oye, para niños muy chicos. El 3 de julio se dan cuenta que se duplican las ollas comunes en la región. Se suspende la fiesta de la Tirana también, algo súper extraño, súper insólito. ¿Qué más? ¿Qué más va sucediendo? El 15 de mayo entramos en cuarentena. Iquique entra en cuarentena, nos demoramos bastante tiempo en salir, después tuvimos casi 2 meses en transición, y ahora nos dieron estos 20 minutos en fase 3 para devolver
No, yo no sé si nos van a devolver o no, ¿eh? No sé si nos van a devolver o no, pero las cifras están bastante en contra. Sí, bueno, en todo este periodo, ¿cierto? El trastorno de la vida cotidiana, yo creo que es lo más importante, lo más que se destaca, ¿cierto? Porque no solamente está el tema de que los niños tuvieron que quedarse en la casa, ¿cierto? Hacer teleclases, y por lo tanto, ¿cierto? También los adultos que podían hacer teletrabajo, y eso sin duda que complicó bastante. Hay una pérdida importante de empleo, ¿cierto? Que también tuvimos durante el año, mucha gente que quedó sin ingresos, con ingresos cero, y ahí el gobierno tuvo que hacer una serie de políticas, ¿cierto? De apoyo que fueron bastante criticadas porque llegaron muy tarde o porque no alcanzaron, ¿cierto? Al universo total, digamos, de personas que tenían problemas, o porque era muy poco lo que se entregó. Entonces la gente también decía, bueno, si no tengo cómo generar, digamos, mis ingresos, tengo que salir, estoy obligado, digamos, no puedo quedarme en la casa, y todas estas situaciones, ¿cierto? Fueron muy complicadas para algunas personas más que para otras, por supuesto. Aquellos que mantenían, ¿cierto? su renta y podían hacer teletrabajo, en fin, y tenían a lo mejor un espacio amplio donde estar en sus hogares, en su domicilio, probablemente no lo sintieron tanto, pero aquellos que viven en condiciones, ¿cierto? Más restringidas, en claro, condiciones de hacinamiento, que hay mucho acá en la región, ¿cierto? Muchas familias viviendo en una sola casa, en un pequeño departamento, por supuesto que tuvieron muchas complicaciones, y también, ¿cierto? con los apoyos económicos, que al final vino a salvar un poco, y eso lo vamos a conversar después, ¿cierto? Este famoso 10%, que fue también una cosa absolutamente inédita, que nadie se imaginaba, yo creo, en 20 o 30 años, que se iban a poder retirar algunos fondos de la AFP. Exactamente. Oye, y lo otro también hay que lamentar realmente los 275 fallecidos que van en nuestra región. 275 sí, personas que se han muerto por COVID. Realmente uno dice, sí, pero ¿cómo no? Ha pasado el tiempo, la enfermedad sigue y las personas sí, van realmente perdiendo seres queridos. Bueno, realmente lamentable. ¿Algo más que comentar al respecto, Reinaldo? Bueno, yo creo que hay lecciones. Repetir las medidas. Sí, pero yo creo que también hay lecciones que sacar, digamos, ¿cierto? Una sociedad como la nuestra, digamos, ¿cierto? Donde la gente tiene tanto temor a perder el trabajo, tiene, ¿cierto? No tiene seguridad de ningún tipo, digamos, ¿cierto? Con suerte algunos tienen un subsidio de cesantía, digamos, que viene a paliar un poco el evento, digamos, que te quedes sin trabajo, pero la incertidumbre que significa, digamos, una situación desconocida, yo creo que es una lección que tenemos que sacar para el futuro. O sea, es un país que necesariamente tiene que cambiar su sistema de seguridad social. O sea, cuando tú tienes un problema, y en este caso un problema que lo tenemos todos los chilenos, ¿cierto? Tiene que haber alguien, y no puede ser sino el Estado, ¿cierto?, que de alguna manera te proporcione, ¿cierto?, las cosas básicas y mínimas que tú necesitas para existir, para vivir, digamos, ¿cierto? Un sistema de salud que sea digno, ¿cierto?, que sea de calidad, que no tengas tú necesariamente que ir a un sistema privado para que te atiendan bien, sino que el sistema público tiene que hacerlo, que tengas un mínimo, ¿cierto?, de remuneración, ¿cierto?, un sueldo, un salario que te permita vivir. Son cosas básicas que yo creo que quedaron de manifiesto que el país no las tiene y que de una u otra manera se va a tener que dotar. Yo creo que eso también pasa por la nueva constitución, digamos, hay derechos que se van a tener que establecer y de alguna manera se va a tener que rebarajar el naipe, como se dice, ¿cierto?, un buen chileno, respecto de cuáles son las prioridades que tiene el país y dónde se invierte, dónde se destinan los recursos para que la población pueda estar más protegida ante un evento como este, que sabemos además en algún minuto se va a volver a producir. Probablemente a lo mejor no va a ser en el corto plazo, pero a lo mejor en 50 años más o en 100 años más va a ocurrir otra cosa parecida y el país no puede seguir estando como está y como nos pilló en este caso. Sí, pues en 50 años más nosotros vamos a ser de tercera edad. Oye, claro, y también darnos cuenta que
o sea, recordarle de alguna forma al público que nos dimos cuenta que la infraestructura hospitalaria de nuestra región es muy, muy básica, muy mala. Yo te quiero contar algo a ti y a ustedes también en sus casas. Hace unos días atrás, cuando el gobernador provincial del Tamarugal estuvo enfermo y por ahí la prensa dijo está grave, yo justamente estaba cubriendo esta nota y comencé a llamar, comencé a indagar un poco y él estaba en una clínica. No voy a decir el nombre de la clínica, pero cuando llamo a una amiga médico y le digo, mira, está pasando esto, ¿cómo evaluarías tú esto? Me dijo, está en la clínica, no es grave. ¿Por qué? No, aunque esté en la parte crítica y te digan todo, no es grave. Si es grave, tiene que estar en el hospital. Las clínicas acá en Iquique no tienen la capacidad para mantener bien a una persona grave. Ninguna sí, clínica. Sí. Por otro lado, acuérdate que también... Eso que tú comentas, ¿cierto? Es súper importante, porque siempre que tú tienes alguna complicación en nuestra ciudad, todos los médicos te dicen váyase al hospital, digamos. Si usted está complicado, tiene un problema de salud más o menos complejo, no vaya a la clínica, vaya al hospital. Claro. Entonces eso te demuestra, ¿cierto?, que en el fondo este tipo de instituciones de salud tratan de, como dicen, se quedan con la nata, digamos, de la leche, no con toda la leche, y normalmente, ¿cierto?, el negocio es atender partos, ¿cierto?, atender cirugías menores, cirugías no complejas, digamos. Entonces, de ahí a que esto sea un negocio, digamos, bueno, no hay que ser muy imaginativo, digamos, para darse cuenta. Entonces, el Estado tiene un rol que jugar ahí y desgraciadamente, ¿cierto?, en regiones sobre todo, y en esta región lo sentimos y lo sabemos desde hace tanto tiempo, no está bien equipado, ¿cierto? Tenemos un hospital que, lo dijeron todo el mundo, este hospital lo hicieron para 100.000 habitantes, ¿cierto?, ya hace como 30 años, y bueno, ya somos 300.000 y sigue siendo el mismo hospital, digamos, con unas refacciones más o menos. Entonces, como te decía recién, digamos, yo creo que hay un tema pendiente ahí que va a tener que ser revisado sí o sí por las nuevas autoridades que a contar de ya luego, digamos, de abril vamos a empezar a generar autoridades como locos. Oye, pero hace como 30 años, yo pensé que era como 40, porque yo nací en el hospital. Sí, no, mira, el hospital nuevo, yo recuerdo haber llegado a Iquique y por ahí por el 95, de unos 25 años más o menos, estaba el doctor Ranceva Aguirre a cargo del Servicio de Salud de Iquique y él fue uno de los principales impulsores de este hospital que tenemos hoy. ¿Ya? Entonces debe tener cerca de los 25, no alcanza los 30 años, ¿ya? Pero ya tú ves que ciudades como Antofagasta u otras ciudades incluso más chicas en el país tienen hospitales de calidad. Ya hay ciudades como Punta Arenas, por ejemplo, que tienen 2 o 3 hospitales, digamos, ¿cierto? Claro. Fuerzas Armadas ahí o qué sé yo, y tienen un mejor servicio de salud que tenemos nosotros, porque somos una región, ¿cierto?, que siempre todo el mundo se queja acá, que como estamos tan lejos del centro, nos pesca poco, digamos, en buen chileno. Oye, ¿se acuerda que en un momento no teníamos laboratorio para el PCR? Sí, claro. Y que en un momento una minera, no sé si fue Coyahuasi, instaló un hospital de campaña fuera del hospital normal para que atendiera todos los casos no COVID. Sí, y adentro del hospital eran los COVID. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, sí, claro. ¿Cómo vamos a tener que estarle pidiendo cosas a diferentes entidades privadas para que nos estén ayudando? O sea, las entidades privadas, como las mineras que ganan tanta plata y todo, bienvenidos sea y que nos ayuden, y obviamente. Pero independiente de eso, el gobierno tiene que tenerlo cubierto, sí o sí. Reinaldo, te invito a un corte. Ya, pues vamos. ¿Sí? Nos vamos a un corte y regresamos de inmediato.